Nos animamos, ¿no, hermanos? ¿Alguno tal vez quisiera pasar? Así también hemos pasado, ¿no? La venta de garage. Hemos pasado también el poder llegar hasta aquí. Solamente por Jesucristo, porque nos lo permite así. Vamos a invitar a hermano Fortunato para que pueda dar el testimonio esta tarde. También así podemos escuchar cómo Dios trabaja en su vida, ¿no? Y por eso, ¿no? Hermano Fortunato puede pasar, por favor. Hermanos, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Esta tarde pensaba sentarme tranquilo, pero estoy muy agradecido a Dios realmente este tiempo. Antes yo, cuando no tenía así, cuando el pastor un día me dijo, ¿no?, que puede servir en el ambiente, pero yo pensaba solo como dar la silla, nada más. Pero después tenía que hacer en celular, todos los programas. Yo ese tiempo yo decía, ¿para qué me he metido? Ese me llegó en mi corazón, ¿no? Pero realmente yo podría encontrar este tiempo, llegar temprano a la iglesia, irse a las 7 de la noche, porque antes yo iba desde mediodía, yo me iba nomás directo. ¿Dónde era mi camino? Solo 16. Ese era mi camino. Después, este tiempo Dios me está dando una gracia para estar. En la tarde también podría escuchar la palabra de Dios. Por eso estoy agradecido, porque este tiempo Dios me está enseñando de todas maneras. Yo nunca había aprendido, tampoco me gustaba ser dirigido, pero este tiempo Dios me está quebrantando en todos. Por eso estoy agradecido a Dios realmente. También agradezco por mi familia, por mi esposa, por mi hija también. Ellas también ya se acostumbraron a subir solas o venir, porque antes juntos caminando peleábamos al bajar. Ya a tal hora tienes que estar así, pero este tiempo no, Dios nos dio la gracia, ¿no?, para llegar a la iglesia. Por eso estoy agradecido, hermanos, esta tarde. Todo esto quiero agradecer, hermanos. Sí, realmente hay mucho para agradecer hacia nuestro Señor, ¿no? Y es sus obras más que todo, las cuales hace a través de sus hijos. Así el Evangelio puede ser transmitido, llevado a todo lugar. Realmente Dios trabaja de esa manera. Si algún hermano también libremente quiere pasar al frente, les invitamos, ¿no? Así voluntariamente, mientras tanto, ¿no? También animamos a los hermanos para que puedan apagar sus celulares y de esa manera escuchar la palabra, para no distraer a los que están alrededor, ¿no? También si tienen alguna necesidad, tal vez puedan hacerla en este momento, ¿no? Y invitamos también que los hermanos puedan pasar al frente para escuchar con mayor atención, ¿no? Si algún hermano quiere pasar al frente, compartir. Antes de la presentación, ¿no? Tenemos la presentación del grupo de danza de adolescentes, ¿no? Y vamos a invitar, hermana Angélica, puede pasar al frente para dar el testimonio, por favor. Vamos a escuchar con mucha atención realmente cómo Dios trabaja, cómo Dios permite este tiempo, ¿no? Sí, hermana. Aló, buenas tardes, hermanos, hermanas. Realmente esta tarde muy agradecida con el Señor, ¿no? Tan lindo, tan bueno, tan amoroso, mi Padre Celestial. Realmente tengo mucho agradecimiento este día, cómo trabaja Él en mi vida, el Señor, ¿no? Ya había sido que habían pasado ya 20 años. Yo 2005 conocí al Señor en Lima, Perú, un 22 de marzo de 2000.
5 horas 22 del hora peruana. Ahí recibí a través de la prédica del pastor Oxo Park, que predicó acerca de San Lucas 15, acerca de hijo pródigo. No entendía yo todo el evangelio que leí. Yo conocía muchísimo conocimiento tenía de la Biblia, ¿no? Pero más no leía para mí, no aplicaba a mi vida. Por esa razón yo tenía mucho pecado. Yo quería vivir una vida así, ¿no? Bien correcto, pero aún el conocimiento me había alejado más del Señor. Pero aquel día viajando a Lima, el Señor tuvo misericordia de mí y pude realmente hallar la gracia de poder ser salva, porque realmente llegó el juicio del Señor, ¿no? Porque como no entendía, ya el infierno a mí me esperaba ya, ¿no? Entonces, si no entiendo, ¿cómo voy a ser salva? Decía yo, ¿cómo? Como todo lo que leía no era para mí, sino para el mundo, y en el mundo yo no me incluía, pues no, yo soy hija de Dios, decía. Por esa razón sufría mucho, pero la gracia de Dios alcanzó a mi vida. Desde aquel día realmente mi Padre me cuida, me protege, me bendice. Bajo el abrigo del Altísimo realmente puedo vivir muy agradecida. Yo realmente he tenido conversación con el Señor, como dice, de tú y yo. Estoy muy, muy agradecida. Y en esta tarde estoy tan agradecida, nos da este lugar tan hermoso, ¿no? Lleno de sol. Podemos escuchar la palabra agradeciendo a Dios porque tantos años tal vez hemos peregrinado de aquí para allá. Hemos estado en Llojeta, hemos estado en Bladerane, hemos tenido lugares así, ¿no? Hemos estado en Villa Fátima también, pero ahora yo creo que la misericordia de Dios ya es tiempo, ¿no? Que nos llegue a este lugar y yo sé que Él va a hacer cosas muy grandes para nosotros, para que realmente podamos llegar con el Evangelio a diferentes lugares, a todo Bolivia y sobre la faz de la planeta Tierra también predicaremos el Evangelio a lo ancho y a lo largo del mundo, ¿no? Con la palabra llegaremos y realmente estoy súper agradecida con el Señor. Sí puedo agradecer, hermanos, muchas gracias. Sí, es grande realmente el testimonio, ¿no? Tantos lugares hemos peregrinado, pero Cristo es el que nos trae hasta aquí en este tiempo. Igual, de todas maneras, poder llevar el Evangelio, ¿no? Les invitamos a los estudiantes, ¿no? Para que puedan prepararse para poder ingresar. Mientras tanto, ¿no? Les animamos a los hermanos para poder pasar a los asientos de adelante y de esa manera escuchar la palabra y escuchar el Evangelio. Sí, invitamos a los estudiantes, van a presentar, ¿no? La danza de Upside Down y con mucha alegría, con mucha esperanza, ¿no? Transmitiendo el Evangelio. ¿Podemos dar un fuerte voto de aplauso para los estudiantes? My grades are down from A's to B's. I'm way behind in history. I've lost myself in fantasies of you and me together. I don't know why, but dreaming's all I do. I won't get by on mere imagination.
Sí, un fuerte voto de aplauso para los estudiantes. Realmente Dios permite ese corazón para poder unirse, para poder transmitir también el Evangelio. De esa manera es que Dios, ¿no?, nos da esa esperanza a través de los jóvenes. Bueno, a continuación estamos llegando a la parte más importante de esta tarde. Vamos a dar paso al evangelista Dan Paco, el cual nos va a transmitir la palabra. Y podamos escuchar, tomar nota y prestar mucha atención a lo que Dios quiere decirnos. Sí. Buenas tardes, hermanos, hermanas. ¿Cómo se encuentran en esa tarde preciosa, ¿no? Caliente para otro frío, ¿sí o no? Y caliente para algunos que están expuestos al sol y frío para los que están en la sombra, ¿no? Y es un buen clima que Dios nos permite, ¿verdad? Y de esta forma, y Dios bendice nuestra vida, permitiéndonos el poder reunirnos en este lugar que Dios ha preparado para nosotros. Y aunque de verdad muchos años hemos vivido y en diferentes lugares, como mencionaba, ¿no?, en su testimonio la hermana, y Dios nos permitió de esa forma poder llegar a este lugar, aunque y viendo este lugar todavía falta mucho, ¿verdad? Y hoy día conversábamos con los jóvenes y le decía, hace 15 años atrás nosotros habíamos llegado donde Dios nos permitió y tener la sede y poder escuchar la palabra, ¿no?, allá en Purapura. Cuando llegamos a Purapura, y era el lugar como una gran bendición, porque aunque no había salón en ese lugar, no, solamente era patio, ¿no? Entonces de esa manera, pero nosotros no lo veíamos como un patio, sino una bendición, una oportunidad para ver cómo Dios iba a trabajar. Entonces yo veía a los hermanos quienes están allá sentados, ¿no?, en el postrero, allá atrás. Entonces, en ese entonces con mucha fuerza, ¿sí?, con mucha energía, ¿qué hacían? Vamos a trabajar, vamos a hacer el salón, ¿sí o no? Y de esa manera se hizo el salón. Entonces los jóvenes les decía, ahora los hermanos, ¿qué hacemos? Ellos ya están un poquito mayores, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Nosotros vamos a tener que trabajar, ¿verdad? Entonces los que eran en ese tiempo niños, ahora ya son jóvenes, ¿no? Ya 15 años pasaron, ¿verdad? Entonces, de esa manera Dios y nos ha bendecido para poder ver su obra. Así, entonces en este lugar, aunque no tenemos todavía salón, pero orando a Dios, recibiendo la guía de los siervos, nos podemos preparar un buen lugar, ¿sí o no? Y de esa manera este lugar cambiará, ¿verdad? Así de esa forma también, como cambia nuestro corazón por la palabra, vamos a alcanzar testimonio de la obra del Señor. Esta tarde vamos a leer la Biblia y vamos a leer el libro de San Marcos. San Marcos capítulo 3. El libro de San Marcos capítulo 3. Versículo 1, dice la palabra. San Marcos capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca la mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría.
a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Esta tarde quiero compartir sobre este asunto, y el hombre de la mano seca es el título. El hombre de la mano seca, y si nosotros analizamos su vida, y teniendo el defecto en su cuerpo, teniendo esa deficiencia en su cuerpo, ¿será que este hombre podría haber vivido una vida muy feliz? Aún tal vez, y como no menciona la Biblia si él tenía bienes o no tenía bienes, pero podemos ver en su vida, y era tan limitado delante de la sociedad, su vida era tan agobiado por causa de esta situación. Aún tal vez él desearía poder vivir una vida tan normal como muchos otros, pero en su corazón tenía gran sufrimiento a causa de ese defecto en su cuerpo. Muchas personas en este mundo y prácticamente exponen una vida de apariencia delante de la sociedad. Ese mundo de apariencia, ese mundo aparente, que aparentemente demuestra ser feliz, que aparentemente muestra ser una persona dichosa, pero dentro de su corazón solamente existe la desesperanza, la amargura. Aún busca formas o una manera para poder consolar su corazón o demostrar: yo estoy bien. Por esa causa muchas personas y fuera de la palabra buscan una manera de refugiarse a través de diferentes charlas motivacionales. ¿Para qué? Para poder tratar de sentirse bien delante de la sociedad. Entonces, y la solución aparentemente está dentro de las fábulas, dentro de algunos libros de inspiración, pero y la verdadera solución está dentro de Jesucristo. La verdadera solución solamente está dentro de Jesucristo y a través de la palabra confirmada en nuestras vidas. No hay otra forma. Por eso muchas personas haciendo muchas cosas, recibiendo consejo, hace, pero en su corazón siempre hay la ausencia, siempre hay un vacío. Ese vacío es debido a que la palabra de Dios está ausente dentro de su vida. La promesa de Dios está ausente dentro de su vida. Entonces, por esa razón se siente, ¿no?, en un mundo tan deshabitado de verdad. Dios, desde que permitió que el Evangelio llegara aquí a Bolivia, el Evangelio se expandió por diferentes ciudades, en diferentes lugares, y de esta manera nosotros podemos ver a lo largo del tiempo que Dios ha permitido que el Evangelio llegara, ahora en este tiempo poder ver de diferente manera la iglesia. La iglesia en gran manera Dios permitió que creciera. Muchos hermanos crecieron de una manera tan extraordinaria a través de la palabra. Entonces la palabra les sacó, ¿no? ¿Sacó de dónde? Del mundo de su razón. La palabra sacó al hombre de su punto de vista. El hombre siempre ha estado viviendo bajo su punto de vista, su concepto, porque eso era obvio y lógico para vivir. Pero Dios nos sacó fuera de ese lugar, a través de la palabra. Entonces la palabra se estableció en nuestro corazón. Aún tal vez muchas ocasiones teniendo interés o algunas ocasiones sin tener interés,
hemos escuchado la palabra, pero simplemente la palabra ha hecho efecto en nuestras vidas. Algunas veces, y ¿no?, participando en el culto sin tener algún interés o simplemente sin esperanza, hemos estado en la reunión escuchando y dormitando, ¿verdad? ¿Sí o no? Así, dormitando, sin interés, simplemente esperando que acabe nada más ya. Pero de repente en ese momento tan crítico en nuestra vida, se estableció la promesa de Dios. ¿Me dejo entender? O sea, la palabra entró. No era necesario entender como un sermón de 1 hora, sino simplemente una palabra bastó para que el corazón cambiara. Entonces, de esa forma Dios trabajó en nuestra vida. Entonces, y para Dios no es un problema nuestra acción, nuestra actitud. Lo más importante es para Dios tener un corazón abierto delante de Él. Entonces su palabra empieza a trabajar en nuestra vida. Amén. De esa manera Dios permitió, ¿no?, que el evangelio se expandiera. Muchos hermanos que en aquel entonces pensaron, mi familia difícilmente va a llegar a la iglesia, pero Dios cumplió su promesa o no cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa, ¿verdad? Aunque muchas personas tenían un concepto, yo nunca voy a ir a tu iglesia, yo nunca voy a participar, a mí no me gusta ser cristiano. Pero Dios, a medida que iba pasando el tiempo, conforme a su promesa y en el momento oportuno, Dios empezó a trabajar en la vida de cada persona, en la vida de cada familia. Y en base a su promesa, Dios permitió que ellos escucharan del evangelio. Entonces, transcurriendo los años, hoy podemos ver, ¿no?, a la familia dentro de la iglesia. ¿Por qué ha sido eso? Solamente por la promesa que Dios estableció en nuestra vida. Y de esa manera hemos sido testigos de que Dios es mentiroso, ¿verdad? Hemos sido testigos de que Dios no miente. ¿Quién es el que miente? El hombre miente, ¿verdad? El hombre miente, pero Dios no miente. Por esa razón Dios estableció su promesa y a causa de eso Dios nos permitió en este tiempo llegar a este lugar. ¿Es verdad? Así. Primeramente Dios permitió que el evangelio y el templo se estableciera en la periférica, ¿verdad? Después de la periférica, Dios a través de la guía de los siervos nos permitió descender, ¿no? ¿A dónde? A Villa Fátima, ¿no? Y después de Villa Fátima, ¿a dónde nos permitió ir? A Llojeta, ¿sí o no, verdad? Al otro extremo, ¿verdad? Así, donde parecía imposible llegar y escuchar la palabra. Pero a un principio era difícil, luego ¿cómo era? Sencillo, ¿verdad? No era un problema. Así de esa manera, en Llojeta viviendo un tiempo, nos permitió. Después de ahí, sacándonos, Dios nos llevó, ¿verdad? ¿A dónde? Nos llevó a Cotauma, ¿verdad? Así de esa manera, ¿no? Para estar y hacer los servicios en la subalcaldía, así de esa manera. Después de la subalcaldía, Dios nos permitió hacer allá en Sopocachi, ¿no? En Sopocachi, donde el hermano Gustavo nos había permitido, ¿no?, en un pequeño saloncito de niños, y de esa manera hacer las reuniones en ese lugar. Después de ese lugar, Dios nos permitió llegar ya a Purapura, ¿sí? Así de esa manera. Entonces en Purapura ya pasando como 15 años, casi nos hemos expropiado, ¿no? Así. Entonces de esa manera Dios nos permitió y estar en ese lugar, ¿no? Durante muchos años, y estamos agradecidos, ¿no?, que Dios nos permitió ese lugar. ¿Para qué? Para darnos un lugar mucho mejor. Aunque hemos tenido muchas deficiencias, dificultades, aunque nuestro corazón cambió de opinión, aunque pensamos que todo era falso, pero Dios empezó a ordenar poco a poco nuestro corazón y al final nos permitió llegar a este lugar. Y de esa manera tenemos la certeza que Dios en este lugar va a preparar todas las cosas y desde este lugar será anunciado el evangelio aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Así de esa manera Dios ha preparado. Aún tal vez por un cierto tiempo podremos pasar incomodidad, ¿verdad? Soleando,
recibiendo el sol, después un poco durmiendo, descansando, después viendo visiones, ¿verdad? Entonces de ahí, ya. Pero más adelante ya nos permitirá un buen tiempo, ¿verdad? Entonces de esa manera Dios nos da esa gracia, esa misericordia. Entonces no es un problema, Dios ordena todo, ¿sí? En su tiempo. Por eso la Escritura dice, todo tiene su tiempo, así dice, ¿verdad? Así, todo tiene su tiempo. Entonces, en el tiempo de Dios, ¿es bueno o no es bueno? Sí. En el tiempo de Dios, todo es bueno, así, es bueno. Aún una persona pueda tener dificultad, aún una persona podría tener desesperanza. ¿Eso es bueno o no es bueno para Dios? Es bueno, ¿verdad? Es bueno. Esta mañana un hermano y me decía, un familiar tuvo un accidente. Sí, recibir esas noticias, ¿es bueno o no es bueno? ¿Recibir esa noticia es bueno o no es bueno? ¿Para nosotros es bueno? No es bueno, ¿sí o no? ¿Verdad? Ah, tu familia sufrió un accidente, ¿lo que hace? ¿Cómo? ¿No? Entonces de esa manera puedes decir, ¿no? Entonces de esa manera para una persona esa noticia no es adecuado, ¿sí? Pero ¿cómo puede ser así? ¿Sí o no? Nadie espera eso, nadie. Todos queremos vivir bien, ¿no? ¿Sí o no? Todo un mundo de color de rosa, ¿sí o no? Eso queremos, ¿no? Pero Dios ha preparado en su tiempo todo perfecto, dice. Y aún esa situación pueda ser malo, inadecuado para nuestra vida, para Dios es muy bueno. ¿Por qué? A través de eso Dios quiere que se anuncie el Evangelio. Si no aconteciera esas situaciones, de verdad tan difícil sería que nuestro corazón pueda doblegar y escuchar el Evangelio. Entonces por esa razón, ¿no? Podemos orar también y de esa manera Dios dé la gracia, ¿sí? A la familia y de esa manera ellos también al escuchar el Evangelio pueda cambiar y pueda mirar de diferente manera. Aunque para nosotros no es bueno, pero para Dios tiene un propósito, ¿sí? Tiene un propósito. Cuando no descubrimos ese propósito, para nuestra vida es una desgracia. ¿Me dejo entender? De esa manera nosotros lo calificamos, desgracia. Muchas personas cuando acontece así a una situación de esa manera, ay, me sucedió una desgracia, dice, ¿verdad? O le sucedió una desgracia a mi familia. Ah, sí. Sí, es verdad, porque no tiene otra forma de ver las cosas. Pero dentro del Evangelio, todo tiene un propósito. Todo tiene su tiempo, dice, ¿verdad? Entonces, cuando nos conectamos con el tiempo de Dios, con ese propósito, entonces nuestra vida, ¿cómo se vuelve? ¿Una desgracia o lleno de propósito? Sí, lleno de propósito. Ah, gracias Dios. De verdad, aunque no entiendo, pero puedo ver cuál será tu propósito. ¿Me dejo entender? Entonces, de esa manera, ¿su corazón tendrá esperanza o desesperanza? Sí, puede tener esperanza. Ah, Dios, aunque a mí no me gusta, pero quiero ver cuál es tu voluntad. ¿De qué manera quieres trabajar ahora esta ocasión? Amén. Eso es en realidad el trabajo de Dios en nuestra vida. Por eso aquí en el libro de San Marcos capítulo 3, versículo 1 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, así. Una mano tenía seca, ¿verdad? ¿Cuál mano será? ¿Derecha o izquierda? Sí, no describe, ¿no? No describe cuál mano, ¿verdad? Pero solamente menciona que es la mano seca. Entonces, de manera natural, una persona cuando tiene un defecto en su mano, ¿quiere dar esa mano o quiere dar la mano que está bien? ¿Ah? Sí, la mano que está bien, ¿sí o no? ¿Verdad? Así de esa manera. Cuando tiene un defecto, ¿qué hace? Trata de cubrirlo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Se pone guante o alguna manera para poder
cubrir su defecto. Porque aún tiene defecto, pero quiere mostrarse defectuoso o no. Eso es la naturaleza del ser humano. De esa manera el ser humano vive. Expone de esa forma una apariencia, ¿me entiende?, delante de la sociedad. ¿Con qué fin? Con el fin de no ser marginado, con el fin de no ser como criticado, menospreciado, sino ser aceptado delante de los demás. Entonces, de esa manera, las personas, ¿qué tienen que hacer? Busca esa forma de poder fingir y exponer algo que no es. Dentro de este mundo eso es algo, digamos, normal. Pero delante de Dios, eso no es bueno o es bueno. Delante de Dios, Dios nos expone. Viviendo de esa manera, solamente en tu vida hay infelicidad, hay dolor. Prácticamente, según la Biblia, lo describe como una persona encarcelada, ¿sí? Una persona privada. Aunque es libre, pero dentro de su corazón, ¿cómo es? Privado. ¿Me dejo entender? Entonces no tiene la libertad. Porque no tiene la libertad, por esa razón tan difícil puede aprender a volar. Por esa causa simplemente tiene que acostumbrarse a vivir en ese mundo, enclaustrado dentro de la situación. Entonces Dios, a través de su palabra, quiere sacarnos de ese lugar. Amén. Por esa razón ahí había un hombre que tenía su mano seca. Aunque la sociedad buscaba una oportunidad para que Jesús trabajara y mostrara su gloria, o para buscar una ocasión para acusar. Los fariseos, los escribas, estaban detrás de Jesucristo y estaban esperando. Hoy es día de reposo, ¿sí o no? Hoy es sábado. Vamos a ver si Jesús hace el bien o el mal, ¿sí o no? Vamos a ver qué pasa. Entonces de esa manera buscaban. Por esa razón en su corazón, ¿qué hacían? Ahí hay un hombre con la mano seca, así, ¿verdad? Por esa razón dice que le acechaban. Dice, ¿qué es acechar? Buscar. Entonces de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Tiene su mano seca. Hoy día es día de reposo, a ver qué va a hacer, ¿sí o no? Entonces, para Jesús, encontrarse con una persona defectuosa, ¿es malo o es bueno? Para Jesús, encontrarse con una persona con defecto, ¿es malo o es bueno? Es muy bueno. Porque Jesús, ¿qué hace? Es una oportunidad para exponer el poder de Dios, ¿sí o no? Y anunciar el evangelio. Prácticamente para eso es Jesucristo. Pero para otras personas, ¿cómo es? Una oportunidad para poder acusarle, ¿sí o no? Una oportunidad para señalarle, tú eres un maldito, ¿verdad? Aunque estás sanando enfermos, pero estás despreciando el día que es precioso, ¿sí o no? El día de reposo. Así de esa manera. Entonces Dios quiere trabajar en nuestra vida. Pero para nuestra razón, para nuestro pensamiento, ¿es bueno o es malo? Para muchas veces de nosotros, cuando nosotros no conectamos nuestro corazón con la palabra, es malo, ¿sí o no? Ay, ¿por qué tenemos que hacer el culto al aire libre así? ¿Sí o no? Ay, ¿por qué tenemos que estar de esa manera? ¿No? Ay, ¿por qué no tenemos así de esa forma? Hay tanto criterio que sale de nuestra vida. Pero Dios quiere trabajar en nuestra vida. Amén. Para Dios no es un problema. Para nosotros es malo. Ay, ¿cómo puede ser que Dios nos permita una desgracia de esta manera? Ay, ¿por qué Dios dice que yo tengo el cáncer? Ay, ¿por qué Dios dice que yo tengo esta enfermedad? Ay, ¿por qué Dios de esta manera es así? Para nosotros, ¿qué resulta? Queja, malo. Porque nuestra razón, nuestro concepto a eso nos dirige. ¿Me dejo entender? Nuestro concepto que nos dirige, que nos indica, tú estás sirviendo a Dios, al Evangelio, todo tiene que irte perfecto. ¿Sí o no? Nada malo tiene que irte. Por eso totalmente contrario. Pero para Jesús, ¿cómo será? ¿Malo o bueno? Para Jesucristo es muy bueno. A te pasó esta situación, para mí es una oportunidad. ¿Sí o no? De esa manera Dios quiere trabajar en nuestra vida. Pero para nuestra razón no es bueno, no es adecuado. Por esa razón en nuestra vida existe una lucha, una pelea. Tan difícil de poder aceptar. ¿A Dios de esa manera quiere trabajar?
Entonces alabado sea tu nombre, Señor. De esa manera empezamos nada más de Dios, de su propósito. De esta manera había ese conflicto delante de Jesucristo y este hombre con la mano seca. Pero Jesucristo sí o sí quería trabajar. Por eso el versículo 3 dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con corazones, ¿cómo estaban estos hombres? Según Jesús. Según Jesucristo, los miraba triste a estos hombres, ¿sí o no? Tristes, ¿y de qué manera? Dice que estaba entristecido. ¿Por qué estaba entristecido? ¿Por qué tenía tristeza Jesús? Por la dureza de sus corazones. Porque ellos no podían comprender el corazón de Dios. Contrario al corazón de Dios. Cuando una persona vive contrario al corazón de Dios, tan difícil puede disfrutar de lo que Dios quiere hacer. Simplemente envanecido en su razón, su lógica se extravía. Así de esa manera. Para Jesús, ¿cómo es? Ay, qué triste. ¿Sí o no? Me da pena. Aunque Dios quiere trabajar, pero la percepción dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana, dice. ¿No para Jesús es difícil? Para Jesús es tan difícil poder sanar, tan difícil. Para el hombre, a causa de su orgullo, su ego, es tan difícil mostrar su mano, ¿sí o no? ¿Verdad? Tan vergonzoso es exponer: esto es mi mano, de esta manera tengo este defecto. Porque el orgullo, la sociedad, hace que el hombre de esa manera tenga que vivir un mundo de apariencia. Aparentemente dice Dios, ayúdame. Aparentemente Dios trabaja. Aparentemente Dios así. Pero en su vida tan distante de Dios. Por esa causa es tan difícil que pueda ver la obra de Dios. Este hombre con la mano. Jesús, al ver su mano de esta manera, trabajó en la vida de este hombre. Hermanos, muy importante es en nuestra vida conectar mi corazón con el corazón de Dios. Conectar con el corazón del siervo, la iglesia, la palabra. Entonces la palabra va a hacer su trabajo en nuestra vida. Amén. De esa manera nosotros podemos alcanzar testimonio en nuestra vida. Aunque muchas personas de nuestro alrededor tengan un concepto diferente. Aunque muchas personas de alrededor tengan un criterio diferente. Pero si mi corazón se conecta con la palabra, ¿será un problema o no será un problema? Ningún problema es. Nosotros ciertamente estamos acostumbrados a inclinarnos en el criterio y el rumor de la sociedad, en lugar de conectarnos con la palabra. Por esa razón, el hombre vive amargo y sin esperanza. Hermanos, vamos a conectar nuestro corazón con la palabra. Vamos a conectar nuestro corazón con la iglesia, con el siervo. Y de esta forma vamos a ver cómo Dios va a trabajar en nuestra vida. Amén. De esa manera vamos a ver de qué manera Dios va a ordenar todas las cosas. Aunque aparentemente vemos nada, pero Dios más adelante nos mostrará su gloria. Amén. Así juntos avancemos dentro de este camino. Ya Dios nos permite esta ocasión tener este servicio. También próxima semana anunciaremos, si Dios nos permite, para seguir en este lugar o vamos a orar. Y Padre, te damos gracias esta tarde. De esta forma nos permites este tiempo para poder estar delante de tu presencia. Bendiga, Padre, la vida de cada uno de mis hermanos. Encamine, Señor, su familia, su fuente laboral, su estudio. Y de esta forma permítanos alabar y glorificar tu nombre en cada momento. Te agradecemos porque tú has preparado este lugar, aunque tal vez según nuestra opinión, razón,
tal vez podría ser tan diferente, pero tú, Padre, quieres trabajar en este lugar. Por esta causa nos permitiste llegar, Padre. Permítanos de esta manera preparar un ambiente adecuado conforme a tu voluntad, bajo la dirección de los siervos, la iglesia, y de esta forma permítanos el privilegio de poder tener testimonio en nuestras vidas. Dejamos en tus manos y todas nuestras necesidades. Guarde a sus siervos, guarde a los hermanos, guarde, Señor, a la familia que tuvo el incidente, tenga misericordia. Así encomendamos en tus manos, te lo pedimos orando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.